Les doy la bienvenida a todas y todos a este espacio. Primero les doy mis agradecimientos por estar aquí, por aceptar esta invitación. Esta conversación la estamos grabando. La idea es que la subamos a la revista 100 días, vistos por CINEP. Es una revista que se fundó en el año 1988, nació en un momento muy complicado de Colombia. Esta revista en la próxima edición que va a salir, se espera la última semana de noviembre o la primera de diciembre, va a ser la edición número 100. Entonces, es una edición especial. En el seguimiento que nosotros le hacemos a la revista, hemos descubierto que nos leen muchos jóvenes ingresan a la revista 100 días y queremos dedicar pues algunas secciones de la revista a los jóvenes, ¿sí? Por eso esta invitación, por eso este diálogo con estudiantes universitarios de varias regiones del país, de varias disciplinas de estudio. Y la idea es que conversemos cómo les ha afectado a ustedes esta pandemia, cómo han sorteado esta situación, cómo ha afectado a sus familias. También un poco saber ¿cómo ven ustedes este país? ¿Sí? ¿Cómo leen ustedes este país? Y cómo se ven en el futuro. Esas serían como las tres preguntas gruesas que haríamos Santiago y yo. Santiago es un compañero del CINEP, es un joven investigador del CINEP, y yo, que soy el director de la revista 100 días, soy investigador del CINEP y también soy profesor de Derecho, tanto en la Facultad de Derecho de la Javeriana como en Ciencias Políticas. Entonces, pues arranquemos con una breve presentación de ustedes. ¿Qué tal es a Andrés? ¿Será que arrancamos por ahí? Bueno, adelante, Andrés, cuéntanos un poco pues tu nombre, tu carrera, de dónde, etcétera. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Andrés Puente Díaz, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad Javeriana. Soy bumangués, santanderiano, a gran orgullo, pero vivo en Bogotá y en estos momentos, y desde que empezó la cuarentena, no me desplacé a Bucaramanga, sino que estoy recibiendo mis clases aquí en Bogotá. Bueno, como ya el padre lo dijo, mi nombre es Arlet Osiris Murillo Heredia, soy estudiante de Psicología del noveno semestre en la Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana. Soy de Villa del Fuerte, Antioquia, pero hace ya 5 años me vine a vivir acá a Quibdó, Chocó, y estoy pues aquí en la universidad. Para mí es un placer acompañarlo en este conversatorio y me parece muy importante que se interesen por los jóvenes, por el pensamiento de nosotros los jóvenes, y sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Sofía Bashkiewicz, estudio Ciencia Política tercer semestre y Economía primero en la Pontificia Universidad Javeriana y formo parte de la Red Colombiana de Líderes Juveniles y soy venezolana. Así que mucho gusto y es un placer poder estar acá. Mi nombre es María Belén Lucumi Arias. Estudio Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Mariana de Pasto, Colombia. Actualmente pues estoy cursando 8º semestre, soy ecuatoriana, mi ciudad natal es Ibarra y pues actualmente me encuentro acá con mi familia. También pertenezco al grupo de investigación de mi programa y agradezco muchísimo la invitación de poder participar en este encuentro. Hago parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ASEU, estudio Ciencia Política 7º semestre en la Universidad Surcolombiana y en este momento hago parte del Consejo Superior Estudiantil de la USCO en su junta directiva. Gracias a todos y a todas por el espacio. Paula, una pregunta, ¿en qué ciudad estás? Neiva. Neiva, fantástico. Upa, muy bien. Yo soy Hernán Ospina, soy representante estudiantil de la Universidad del Cauca. Bueno, actualmente también soy vocero de la Gran Minga del Suroccidente, la Minga Social y Comunitaria. Entonces, bueno, un placer con ustedes estar en este espacio. Muchas gracias. Tiempo para allá, ya nos desplazamos de Bogotá hacia el Cauca de nuevo.
Mi nombre es Santiago. Bueno, soy investigador del Grupo de Movimientos Sociales y Derecho a la Tierra y el Territorio del CINEP, y pues muy contento de estar acá con ustedes para compartir diferentes apreciaciones de cómo les ha ido en cuanto a estudiantes universitarios en esta coyuntura. Es muy chévere que el espacio sea tan diverso, diferentes procedencias, diferentes universidades, seguramente diferentes formas de ver el mundo. Entonces espero que el diálogo sea bien enriquecedor para todas y para todos. Bueno, yo quisiera abrir este conversatorio con una pregunta abierta para todas y todos. ¿Cómo ha sido su experiencia de universitarios en esta pandemia? ¿Sí? ¿Cuáles han sido las dificultades que han atravesado tanto individuales como colectivas? ¿Y qué aprendizajes han sacado ustedes de esta coyuntura? Yo pensaría que la experiencia durante este año que llevamos ha sido pues bastante dura y diferente. Desde mi carrera, desde ciencia política, para mí ha sido pues un poco duro al principio poder adaptarse a un contenido tan teórico y ahora a través de una pantalla se vuelve un poco tedioso, un poco pesado, un poco aburrido. En mi caso muy particular, yo creo que los primeros 2, 3 meses hasta el clima me hacía cambiar de ánimo. Los días que estaba, el día que parecía que iba a llover o algo por el estilo, eran días que simplemente quería quedarme en mi cama y no ir a ninguna clase y que todo siguiera pasando así. Pero claro, uno, pues, después de un tiempo hay que ver nuevos horizontes, nuevos retos. De hecho, me inscribí al segundo programa de economía este semestre y ha sido aún más duro, pero también veo ya la quedada en casa, el momento con otros ojos. Ver matemáticas después de 4 años es súper complicado, y más virtual, pero creo que todos hemos aprendido que en definitiva es mejor cuidarnos entre todos y salir de esto lo antes posible, de que pues también en cuanto a las dificultades y las experiencias, creo que muchas dificultades sí han habido para muchas familias económicamente, pues les ha pegado muy duro esta pandemia, pero también muchos aprendizajes tales como que las relaciones no solamente pues son presenciales, que también se pueden entablar relaciones bonitas y duraderas, que este tiempo en casa no nos tiene que hacer como absolutamente improductivos y que no podemos avanzar en nuestras metas de vida, sino que más bien es una oportunidad para poder estar en varios sitios al mismo tiempo, en varios proyectos al mismo tiempo. En mi caso, este año dirigí un proyecto que se llama Mujeres Más que 5 Letras, y pues nada, lo llevamos a cabo virtualmente con mujeres de 24 departamentos del país, y digamos que, o sea, fue una oportunidad que de otra forma no hubiésemos podido hacer, porque imposible traernos a 24 mujeres de toda Colombia a Bogotá para que dieran un programa de formación. Entonces, pues en mi caso creo que hemos visto nuevas oportunidades y creo que van a perdurar. Ya vamos a salir un poco en los programas de formación, en talleres, en cursos. Hacerlos virtuales permite llegar mucho más lejos y, digamos, un poco como sacar de la capital todo ese conocimiento que suele estar como muy encerrado. Entonces, creo que eso es lo que respondería. Gracias, Sofía. Hernán. Bueno, sin duda alguna esta experiencia ha sido bastante compleja, ¿sí? De pensar y de repensar, pero también de aprender y desaprender varias cosas, que creo que es como lo más importante que hemos construido. En lo individual creo que se ha fortalecido el espectro un poco interno, ¿sí? De la persona. En lo colectivo, creo que como Universidad del Cauca nosotros hemos logrado bastantes situaciones, ¿sí? Por lo menos pensarnos una educación en términos de salir de eso, de ese esquema o de ese pensamiento que de alguna forma nos encaja tener clases presenciales o tener una dinámica parecida. Pero también nos puso a pensar directamente en las condiciones sociales en las cuales está la gente. Eso permitió de que tengamos una perspectiva un poco más amplia. Eso permitió de que nuestras luchas también cambien, que varíen,
y en la Universidad del Cauca empezó sonando el tema de la matrícula cero, y eso básicamente fue lo que nos motivó y continuó la movilización incluso cuando nosotros y nosotras estábamos en pleno confinamiento. Entonces, bueno, las cosas varían, pero cada realidad, dijéramos, nos arroja un panorama distinto, un panorama difícil, pero que también nos invita a continuar en esa dinámica que ya estábamos. Lo único que cambió en esta cuarentena para nosotros y nosotras es que nos permitió abrir los ojos de cara a que hay unas realidades un poquito más difíciles, que hay unas realidades que también debemos exteriorizar, pero de otra forma. Cambiar el tema de la movilización, cambiar las formas de movilizarnos y sobre todo sostener esa idea incluyente de que todos y todas debemos tener ese acceso a la educación. Entonces, principalmente hablando en términos de movilización, nos fortalecimos, logramos encontrar una lucha justa entre las diversidades, pero sobre todo logramos la matrícula cero que todos y todas nos habíamos pensado. Creo que desde lo personal la pandemia pues sí ha fortalecido cosas, pero todavía no me he reinventado, entonces, punto negativo ahí. Esto creo que nos permitió, al menos a mí de manera personal, poder visualizar también muchas cosas a las que quizás ya estábamos acostumbrados a construir en escenarios colectivos y que nos hizo detener en el tiempo de una manera abrupta y sin pensarlo. Y de manera colectiva, pues considero que fortalecimos bastantes escenarios desde lo académico, y quiero tocar lo académico porque sé que ahora viene otro punto de las reivindicaciones y de otras cosas que hemos logrado generar. Desde el programa, por ejemplo, nos dimos la posibilidad desde el comité de currículo de pensar otras maneras de desarrollar el contenido para este semestre, entonces dejaron de dictarse por cursos y lo que hicimos fue empezar a pensarnos desde la investigación en grupos, en 5 escenarios de investigación diferentes y que dependiendo de los cursos que se tuvieran matriculados, pues las y los estudiantes se unificaran a esos grupos de investigación. En esos grupos de investigación hicieron parte estudiantes tanto de primer como de último semestre, y eso, por ejemplo, nos dio la posibilidad este semestre de manera puntual, incluso en el confinamiento, de ver la necesidad de fortalecer la investigación dentro de las universidades y cómo este proceso no tiene que ser solamente de los semestres más adelantados, sino que debe ser un tejido desde los primeros semestres que permita fortalecer ello. Y adicional a esto, pues digamos, la universidad se repensó sus maneras en términos académicos bastante. Tuvimos la posibilidad de tener una rectoría y unas vicerrectorías que se pensaran desde lo colectivo, al menos en este tiempo de confinamiento, y eso nos permitió todo un proceso muy importante. Cambiamos, y fue una discusión muy fuerte en medio del repensarnos con toda esta pandemia, el proceso de evaluación, y este dejó de ser numérico a ser cualitativo, con varias cosas también por discutir, una pelea que no fue fácil, además en medio de una educación que uno diría cómo es posible en las universidades de profesores que todavía consideran que las y los estudiantes no pueden ser autónomos en su proceso de formación y que tiene que existir una nota para poder evaluar el conocimiento. Y bueno, como que ese tipo de cosas también nos dio para revisar y para evaluar la pandemia, y creo que fue algo muy positivo, al menos nos hizo saber y tener de precedentes si eso podría funcionar o no, pero ponerlo sobre la mesa por primera vez en varias universidades, o por lo menos en la mía, que no se había dado. Gracias, Paula. María Belén. Bueno, como tal, desde la parte personal, para mí todo este tema de la pandemia ha sido bastante productivo. He podido como parar un momento de cosas que estaba haciendo y poder como conocerme a mí misma, desarrollar capacidades que no sabía que tenía, y darme cuenta que pues la interacción es importante en la vida de las personas. Sin embargo, existen medios o otras formas de realizarlo, ¿no? Desde la parte de la universidad, mi experiencia y la de todos mis compañeros como tal fue bastante buena, se podría decir. Supimos adaptarnos, la universidad supo adaptarse, los docentes supieron desarrollar nuevas estrategias que nos hacían ver como tal esta situación no como algo desfavorable, sino como un aspecto que podía ser aprovechado.
Desde ese punto, pues, se plantearon diferentes escenarios que de alguna forma fortalecieron nuestra formación y desarrollaron nuevas competencias en nosotros, como por ejemplo la posibilidad de tener a un conferencista que se encontraba en otro lugar del mundo y no había necesidad que se desplace hacia donde nosotros estábamos. Y nos transmitía sus experiencias, su conocimiento. Igual desde la parte de la investigación, descubrimos que existen otras formas de recolectar información, como por ejemplo esta, grupos focales, encuestas digitales, el uso de todos los medios tecnológicos que nos aportaban como tal a desarrollar conocimiento desde nuestras casas. Y además, pues, la conciencia que se tenía que generar en toda la comunidad de que salir no era solo arriesgarnos a, como tal, a contagiarnos nosotros, sino tal vez a predisponer como a alguien que en nuestra familia pues no tenía tal vez las defensas para afrontar como tal el virus y podía causar un impacto mucho más alto. Pues desde esa perspectiva, en realidad el tema de ver el confinamiento como algo que podía fortalecernos y podía permitirnos desarrollar como nuevas competencias y podía permitirnos, como decía una de las personas que participaron anteriormente, el estar en varios lugares al mismo tiempo. En el tema personal, pues pude participar en muchos congresos y no tuve la necesidad de movilizar. En realidad, pues como tal, yo vi a la pandemia y quise tomarla desde el lado positivo. Gracias, María Belén. Harlet. La verdad que al principio fue algo muy difícil para mí como estudiante y para la universidad, ¿cierto? Algo muy difícil que un momento a otro pasemos de lo que es lo físico, el contacto físico, a tener que verlo mediante una pantalla. Entonces, en el estudio fue ese proceso de asimilación, de acomodación, ¿cierto? De hacer frente a la situación que estamos viviendo. Pero además también hay un lado muy, muy positivo, que es como dicen las compañeras, nos permite estar en diferentes lugares en un mismo sitio. Esta pandemia ayudó que nos interesáramos más por conocer, por adquirir más conocimiento, estar en emprendimientos, estar en diálogos, conversatorios, diplomados, seminarios. Entonces, hay que ver el lado positivo. Sí, la verdad es que sí trajo cosas muy malucas, que para nadie es un secreto por todo lo que pasamos, las situaciones que pasamos con esta pandemia, pero también trajo cosas interesante, que es ponernos a pensar y concientizarnos frente a nuestra situación, cómo llevamos nuestras vidas, ¿sí? Como estudiantes. Les prestamos bastante atención a lo que estamos viendo en la universidad. Es como que ahora uno encuentra que la universidad es un lugar perfecto para hacer ese cambio y esa transformación. Un punto muy interesante en todo este recorrido es que la universidad, nuestra universidad, la Uniclaretiana, es una universidad muy competente. Hizo buen frente a esta situación. De una vez creó una herramienta digital para que pudiéramos ver nuestras clases y fue cómodo para nosotros. Hubo tanta empatía, tanto los profesores como los alumnos, los directivos, frente a esta situación, que buscan la manera de que nuestras emociones estuvieran bien y que nosotros nos sintiéramos bien, porque siempre lo que se hace es aportar a lo que es la salud mental. Y entonces es eso, este cambio nos llevó a repensarnos, a vivir nuestra vida de diferentes maneras. Y es como eso, dificultades, la verdad, porque en el tema del internet, que sabemos que a veces se cae el internet, que no tenemos computadores algunos estudiantes, pero todo eso se pudo solucionar. Las realidades sociales son muy diferentes en los diferentes departamentos, valga la redundancia, y más aún en nuestro departamento como el Chocó, pero sin embargo, debemos buscar estrategias para darle solución a esta problemática actual. Mirar la vida de otra manera y de qué otras formas podamos seguir avanzando y no quedarnos estancados, que eso es lo importante, ¿sí? No nos quedamos estancados, seguimos estudiando, seguimos preparándonos y mejorando aún más. Además de eso, nos permitió también buscar proyectos que aporten de manera significativa a nuestra comunidad, acompañamiento a nuestros jóvenes desde nuestra universidad, proyectos que miren o que midan lo que es la salud mental en tiempos de cuarentena. Entonces, como todo eso
que nos permite que a pesar de que estemos en cuarentena, podamos socializar con otras personas. Yo jamás me imaginé estar en un conversatorio con diferentes estudiantes, con el del programa del CINEP, con el profesor. Entonces es muy interesante porque nos permite conocer otras regiones, nos permite saber cómo piensan los jóvenes de otras regiones. Y sí, nuevas alternativas, nuevas herramientas para seguir avanzando. Y un punto muy interesante es que no todo está dicho, todo no está dicho. Nosotros planeamos en la universidad de los grados, planeamos qué vamos a hacer en los semilleros, pero no todo está dicho. Tenemos que siempre acomodarnos a la situación, seguir transformándonos y transformar a la sociedad. Esto nos invita a ser unas personas cada vez más humanas. Entonces es como eso, frente a la universidad, es eso. Nuevas herramientas, utilizar más lo que es la virtualidad y aprender sobre estas herramientas digitales. Gracias, Harlet. Andrés. Yo creo que hay muchas cosas las que hay que decir con respecto a esto, pero yo quisiera tocar 4 puntos muy por encima y lo reduciría en 5 palabras. Yo lo que voy a decir y es dormir menos y trabajar más. A eso reduciría yo la cuarentena, a dormir menos y trabajar más. Primero que todo, como estaba comentando ahorita Harlet, el tema del distanciamiento, que no fue únicamente un distanciamiento físico, sino que al inicio de la cuarentena esto nos tomó pues a todos por sorpresa y creímos que esto iba a ser únicamente un par de semanas y terminó siendo, pues ya cuánto vamos, 7 meses, 8 meses. Y de una forma u otra supuso que nos acercáramos a la familia, nos acercáramos a las personas con quienes vivíamos, o pues tenemos el privilegio de compartir vivienda con las personas de nuestra familia, pero a su vez nos alejó de las amistades, nos alejó de esos espacios de cafetería, de pasillo, que son tan importantes en nuestro proceso universitario y que, por ejemplo, para los movimientos de base son tan fundamentales, porque el tomar decisiones no es únicamente a través de convocar asambleas, sino en discusiones que se dan en el día a día. Lo segundo es, con todos los privilegios con los que cuento, hubo un reto gigante en torno al aprendizaje, al proceso de aprendizaje. No es lo mismo. Más allá de que mi carrera sea extremadamente teórica, que es derecho, el estar frente a una pantalla no es lo mismo que tener al profesor de frente. No es lo mismo yo preguntarle a un compañero algo que no entendí y pedirle los apuntes al lado que hacerlo a través de internet. Y no es lo mismo hacerlo teniendo en mi casa, como en mi caso, a 3 bebés que lloran, que me tocaba hacer de niñero, que me tocaba ser chef, que me tocaba hacer aseo. Se multiplican las tareas, porque entre todos los integrantes del hogar toca dividir los roles, y aún así las obligaciones no se reducen. Uno tiende a querer ocupar los espacios que uno tiene vacíos y a llenarse de más obligaciones. Y a mí en lo personal me pasó todo lo contrario, por ejemplo, que lo que le pasó a María Belén. Yo no he tenido tiempo para reflexionar. Yo utilizaba el trayecto del bus para reflexionar. A mí me encantaba ir en el bus escuchando música, viendo a las personas, y ese era mi momento del día que yo tenía para reflexionar. Esas 1h30, 2 horas, porque acá en Bogotá se gasta uno eso en el transporte. Y la cuarentena lo suprimió. Eso ha hecho que se reduzca mi capacidad pues, de tener un espacio para mí y un espacio para la reflexión. Lo tercero, como lo dicen varios compañeros, es el tema de la oportunidad. Yo en esto he visto que muchas personas se han reinventado el término que está de moda. Han surgido emprendimientos, han surgido nuevas formas de hacer movilizaciones sociales, como lo decía Hernán, nuevas formas de vivir. Pero incluso y más allá de todo eso, creo que lo que esto nos ha mostrado, y ese cuarto punto, es el tema de las brechas sociales y es el tema de las oportunidades, de los compañeros que se tienen que ir de la clase porque se les corta, porque no tienen suficientes equipos en la casa, porque no llega cobertura, porque se les va la luz en los municipios donde viven. Y esto nos refleja algo que, por ejemplo, en mi universidad no es tan visible, y es el tema de lo que venimos hablando de los privilegios. De todos los privilegios que nosotros tenemos aquí en Ciudad y no somos conscientes, y las desigualdades sociales que vive nuestro país, y pues que sin duda alguna pues tenemos que cambiar. En esos 4 puntos, padre, yo reduciría esta experiencia. Mil gracias, Andrés, y a todas y todos por esta
por estas respuestas. Santi, pues adelante. Yo, oyéndoles con mucha atención, yo debo decir que me sorprenden muchas de sus respuestas. Digo de manera, pues, una sorpresa grata. O sea, en general hay como una especie de idea de que, a pesar de la dificultad de la situación, esto es una oportunidad, todas y todos lo mencionaron. También salieron temas muy significativos, por ejemplo, lo que planteaba Andrés, de que la dimensión del cuidado, que ojalá no sea solamente un asunto de este verano, ¿cierto? Sino que permita cuestionarse la división de esas tareas de manera mucho más profunda. Pero ante la respuesta de ustedes, algo optimista, pues yo sí quisiera preguntarles por otra cosa distinta. Pues como ustedes saben y como vos lo decías, Andrés, la pandemia ha significado en Colombia la pérdida de 5 millones de puestos de trabajo, tanto en el sector formal como informal de la economía. Cada encuesta del pulso social del DANE es más aterradora que la anterior, ¿cierto? Y probablemente nos estemos enfrentando a una deserción de la educación superior, también de la básica y media, sin precedentes. Entonces, en ese contexto que se vino presentando desde el inicio del confinamiento, yo sí quisiera preguntar por cómo se articularon entre estudiantes, ¿cierto? Si hubo articulación, puede que no lo hubiera, puede que el privilegio implicara que alguien no se tuviera que organizar para enfrentarlo. Puede que en ese caso se hiciera otra cosa. Es decir, ¿qué iniciativas, y si pudieran contarnos pues, en detalle, se tejieron entre las y los estudiantes? Iniciativas de carácter político, pues, político reivindicativo, académico, de apoyo mutuo, y aquí estoy seguro pues que hay diferentes experiencias por las diferentes procedencias. Entonces, pues la verdad que en cuanto a lo que tiene que ver con la iniciativa, es muy curioso porque uno a veces dice como que jóvenes sin futuro, ¿verdad? Pero los jóvenes le estamos aportando a nuestra población, le estamos aportando a nuestro país. Y por ejemplo, aquí en el Chocó, nosotros como estudiantes en la universidad hay un emprendimiento muy bueno, no sé si lo alcanzaron a ver por las noticias, y es el emprendimiento Resiliencia en tiempos de coronavirus. Este emprendimiento nace a partir de todo este flagelo, ¿verdad? Y unos jóvenes de ingeniería industrial hicieron antibacteriales con plantas de la región, plantas medicinales, como fue el matarratón, como fue el limoncillo, ¿sí? Plantas que sirven para combatir diferentes afectaciones a la salud. Entonces, es un emprendimiento que la universidad se orgullece hoy por lo que pensaron estos jóvenes. El dueño de este proyecto se llama Edinson Blandón, es el profesor que se encarga pues de organizar todo esto, y el compañero se llama Jefferson Murillo. Él y otros compañeros de ingeniería industrial iniciaron con ese emprendimiento. Además de eso, en mi salón, algunas compañeras hablábamos mucho de la situación y vimos a bien pensar en crear un centro de salud mental, ¿sí? Porque yo creo que con esta pandemia, lo que más se ha afectado, a pesar de lo que tiene que ver con lo político, lo económico, el desarrollo, es también la salud mental. Y cómo cuando una persona está bien con su salud mental, aporta significativamente a su población, ¿sí? En el crecimiento, en el desarrollo, en la política. Entonces son como las iniciativas. Además de eso, también lo que tiene que ver con la protección de la salud, se implementaron tapabocas. Muchos grupos hacen tapabocas, entonces eso es como lo que yo veo que tiene que ver con la economía, el aporte que han dado esas iniciativas. Y me parece interesante que nuestros jóvenes piensen cada día más en lo que es la salud mental, en el cambio de nuestra sociedad. Entonces, esas son las iniciativas. Yo quiero continuar. Paula, dale. De manera general, en la Universidad Surcolombiana funcionan varias organizaciones estudiantiles, no sé, colectivos, etcétera, y pues todas confluyen en un solo espacio que es el Consejo Superior Estudiantil,
ente autónomo de los estudiantes, afortunadamente, que todavía se mantiene al interior de la universidad. Y de manera general, nosotros articulamos 4 cosas puntuales o en 4 escenarios puntuales. La primera, fortalecimos la red Surcolombiano Apoya Surcolombiano, que fue una iniciativa que surgió en términos de recolección de recursos para poder apoyar a las y los compañeros que en su momento, pues por ejemplo, no pudieron salir de la ciudad y vivían o eran procedentes de otros municipios o de otros departamentos y que se tuvieron que quedar acá, por ejemplo, pagando arriendo, que no tenían para poder mercar. Entonces lo que se hacía era una recolección de recursos que nos permitiera o comprarles el mercado o darles los recursos dependiendo de lo que se lograra tramitar. Se hicieron varios acercamientos con bienestar universitario que se fortalecieron en 2 vías. La primera, en una cobertura en alimentación y conectividad para las personas, que fue el tema de las tablets, lograr un tema de SIM card para la conectividad, y el tema que conversaba la compañera Arlette, y era el acompañamiento psicosocial que se le estaba dando a las personas en medio de la pandemia. Eso por ese lado. Con el tema de bienestar universitario, igual, digamos, creo que el tema del proceso de acompañamiento psicosocial fue muy fuerte, porque lo que logramos identificar, por ejemplo, con las psicólogas y los psicólogos de la universidad es que son pues un poco complejos para poder acudir a ellas y a ellos. Las personas no confían en ellos ni en ellas. Era, pues digamos, como que si yo voy a hablar con el psicólogo o la psicóloga, pues luego va a traer unas consecuencias en términos académicos porque lo va a saber el programa. Entonces era muy complejo lograr esto. En un tercer escenario fue el fortalecimiento del proceso con vicerrectoría académica, para todo lo que tuvo que ver con los currículos, microdiseños académicos, las formas de evaluación, también cómo se iba a proyectar y cuál iba a ser el mecanismo para garantizarle, por ejemplo, a las personas y a los compañeros y a las compañeras indígenas, que era muy complejo por más de que se le enviara una SIM card y una tablet, que pudiesen acceder a sus clases, pues cómo iba a ser ese proceso de formación con ellas y con ellos, más allá del pierde, aprueba o no, pues cómo íbamos a hacer para que pudieran acceder a los escenarios de discusión de la universidad. Eso, pues digamos, fue el proceso también con esto. Y el último proceso, que este sí significó un escenario de movilización bastante amplio y largo, fue todo el tema de matrícula cero, un proceso al cual le veníamos apostando desde el mes de mayo, que tuvo un enlace con las alcaldías de los municipios del departamento, la gobernación, el ente nacional, y adicional a ello, pues la administración de la universidad. Proceso de movilización que contó con diferentes plantones en el mes de junio, una huelga de hambre que inició en el mes de julio, que duró aproximadamente 11 días. Adicional a ello, pues todo un escenario de diplomacia y lobby político, porque aquí nos dimos cuenta que los funcionarios de las alcaldías y la gobernación pues son supremamente tediosos, incluso con los compromisos políticos que hacen de manera pública, y que finalizó, bueno, no ha finalizado, pero que digamos el último pico de movilización fuerte y de articulación fue la semana pasada en un campamento estudiantil a las afueras de la alcaldía del municipio de Neiva, para poder pues comprometer los recursos que si bien ya existía ese compromiso político, pues no querían asumir. Y esto, por ejemplo, nos demostró de manera personal cada uno, y creo que se dio en sus tiempos, en el momento en que todo el mundo estaba supremamente asustado porque nos íbamos a contagiar y nos íbamos a morir, pues que la gente no salía. Ahora que la gente se atrevió en un número de 40 personas, 50 personas a hacer un campamento en pleno centro de la ciudad, pues nos fue demostrando también que lo que decía, por ejemplo, Andrés, y es la pandemia ha logrado agudizar muchísimos escenarios y precarizar aún más el tema, por lo menos de la educación, ¿sí? Nos dimos cuenta que realmente está atravesando la educación pública, en este punto específico en el que yo me encuentro, pues por
por unas situaciones muy complejas que no nos sentamos o que quizás en su momento en la presencialidad no lográbamos notar en gran medida, y que la pandemia lo puso sobre la mesa aún más agudizado y que nos hizo, con todo el temor del mundo, articularnos y salir a movilizarnos para decir, no podemos en este momento pagar en una universidad pública 3 millones de pesos en el semestre porque no tenemos ni para comer, ¿sí? Y creo que esto fue un proceso bastante importante, proceso que nos llevó varios meses, que se articuló en escenarios también de bienestar universitario, de garantías de permanencia en términos académicos, y garantizarle a la gente que tuviera la posibilidad de seguir estudiando y demostrarles también que la exigencia de la financiación de la educación pública en este país es algo que se puede lograr si se proyecta una agenda política en la cual la educación está incluida como punto fundamental. Dale, Sofi. Yo quisiera continuar, y es que pues me siento sorprendida de todas las iniciativas bonitas de esas universidades, pero yo quiero hablar y yo quiero decir en este momento, yo soy profundamente javeriana, me siento profundamente unida a mi universidad, adoro mi universidad, pero pues no se puede tapar el sol con un dedo, no es posible hacerlo. Y yo creo que si algo nos ha faltado quizás como universidad es el tema de la solidaridad conjunta. Al inicio de la pandemia, cuando se acercaba el inicio de semestre, digamos que para contextualizar un poco, la universidad, el apoyo que fue el 10% de la matrícula. Y yo busqué la factura del semestre anterior y la de este, y con el aumento por inflación o por lo que sea, había terminado pagando 500,000 pesos más que el semestre anterior. Entonces uno ahí dice, pucha, no todo el mundo tiene 10, 12, 15, 24 millones de que cuesta medicina para poder pagarlo. Y si no hay un programa de becas que pueda cubrir a toda esa población estudiantil que probablemente se quedó sin estudiar, pues se hace bastante ineficiente. Entonces, bueno, 10% fue la ayuda de la universidad. Yo recibí 3 correos de que la comunidad javeriana pues podía aportar para pagarle, como digamos, para ayudar con subsidios y con diferentes pues mecanismos a las personas que así lo necesitaran. Sin embargo, siento que fue muy poco el apoyo. Creo que en eso sí, pues no sé si mi compañero Andrés tendrá otra perspectiva del problema, pero yo al menos desde mi punto de vista lo he visto así. De hecho, antes de cuando se abrió digamos, las inscripciones, se hizo viral en Twitter y en diferentes redes sociales el tema de que al parecer la javeriana no apoya a los javerianos. Entonces ahí hubo como un problema, como un conflicto, ¿sí? Por otra parte, sobre la salud mental que lo tocaba Harlet, me parece clave, y también tengo que decir que CAPS, por ejemplo, en este momento no está funcionando. CAPS es el Centro de Asesoría Psicológica y Salud de la universidad, y no están dando citas personales, o sea, personalizadas. Están dando como unas charlas de, bueno, cómo hacer para no aburrirse en cuarentena, cómo hacer para que tu estudio te rinda más, pero como tal, todo tipo de la asesoría psicológica puntual, personalizada, que teníamos cuando estábamos presenciales, eso se acabó. Y me parece que era esencial. O sea, era el punto más importante, pues decidieron que no. Entonces, creo que ahí pues nos toca repensarnos un poquito de que, aunque no es una universidad pública, y pues algunos tenemos privilegios, como decía Andrés en su primera intervención, tenemos el privilegio de poder continuar y de poder seguir como sustentando y pagando la universidad y pagando arriendo, en mi caso, en Bogotá. Digamos que si uno se pone a pensar un poco, porque tuve muchos compañeros que decidieron pues pausar el semestre hasta ver qué pasa, porque los padres perdieron el empleo, porque las empresas quebraron. O sea, esto es una cosa que aquí no estamos hablando un conflicto entre ricos y pobres, sino que a muchas personas de todos los estratos socioeconómicos, de todas las regiones y departamentos del país, pues les ha pegado mucho, nos ha pegado. Entonces, sí ahí sintiéndome muy apenada por hacerlo, pero creo que hay otras universidades que nos llevan bastante espacio en este tema. Entonces, eso quería decir.
Yo quisiera decir algo muy cortico, padre. Yo creo que la universidad sí ha dado ayudas, hablando particularmente de la nuestra, solamente que nuestra universidad tiene serios problemas de comunicación. Nuestra universidad no sabe comunicar al público y no sabe comunicar a sus estudiantes qué es todo lo que hace, porque la universidad realmente tiene bastantes cosas. Las becas de rectoría que vienen desde hace mucho tiempo atrás, pues funcionan para que las personas que tienen este tipo de problemas económicos pues puedan continuar estudiando, pero la universidad no sabe publicitarse y no se ayuda, mejor dicho. Por esa misma filosofía jesuita de que las cosas buenas no necesariamente hay que mostrarlas. Creo que el padre sabe más que eso, me estoy metiendo en su rancho, padre, perdón. Pero quizás para destacar algunas cosas de los estudiantes, pues nosotros en las universidades de Bogotá que conozco, pues no hicimos cosas tan maravillosas como la que hicieron Harlet en la Claresiana, ni tampoco lo que hizo Sofi, creo que era, María Belén. Bueno, por ejemplo, yo sí vi bastante solidaridad con respecto al tema de los apuntes de las clases, con respecto al poder adelantarse, los trabajos en grupo. Las personas, generalmente hay bastante individualidad en esos aspectos, como bastante reticencia a compartir ese tipo de cosas, o que yo no lo voy a aceptar en mi grupo si usted no trabaja. Pero ahorita, entendiendo que las condiciones no son iguales y que las responsabilidades no son iguales y que los privilegios no son iguales, pues eso yo creo que se ha flexibilizado mucho y lo he visto, quizás no tan macro y tan bonito como lo que habla Harlet, pero sí lo he visto. Bien, expresarme un poquito respecto de lo que he escuchado. Bueno, esta pandemia develó esos problemas que no son de la pandemia, ¿sí? Que no son nuevos, no, esos problemas se vienen presentando en Colombia de forma histórica y se debe a una lógica de poder que se ha presentado pues ya 200 años en nuestro país. Pero bueno, ¿qué devela también este tema de la pandemia? Y es muy necesario tocarlo, que el tema económico dirime y la desigualdad. Y desigualdad básicamente es la que enfoca todos los factores. ¿Y por qué toco, empezando por lo económico, yéndome al tema de la desigualdad y pasando a un factor mucho más complejo de tratar y de estudiar, que es la violencia? Porque esto también nos tira un actor importantísimo en la historia colombiana, ¿sí? En este momento nosotros estamos enfrentando acá en el suroccidente una oleada de violencia gravísima. Llevamos 70 masacres en este momento en el país, 70 masacres en lo que va corrido el 2020, y más del 70% se ha dado en el marco del COVID-19. Y esto es algo complejísimo. Pero todo lo que abarca este tema de la violencia, el conflicto armado, va muy ligado a lo que es la desigualdad, pero esta desigualdad va ligada directamente a esa forma o a esa lógica de poder que históricamente ha sostenido el poder. Frente a ello, pues yo creo que el tema de hablar de lo que planteaba la compañera, ese conflicto de ricos y pobres, pues dijéramos, hay que estudiarlo un poco más, porque lo que arroja la historia es que básicamente ese problema ha instado a que la sociedad se arme, a que la sociedad encuentre otros caminos y a que la sociedad encuentre en el conflicto armado de pronto una posibilidad para salir de una realidad como la que tenemos, una realidad distópica. Y frente a ello, creo necesario de que mantengamos, no sé, un análisis también de cara a qué es la pandemia, pero cuáles son los trasfondos. Es que recordemos que en este momento, pues, aún estamos preguntándonos para dónde se fue los más de 100 billones que iban destinados para, por lo menos para que lo que hemos comentado aquí, las compañeras y los compañeros, no haya ocurrido, para que la matrícula cero haya llegado a todas las universidades, para que en este momento las y los compañeros no tengan que pasar por necesidades ni de conectividad ni de hambre. Entonces yo creo que es muy necesario que también nos enfoquemos en esos temas, porque la pandemia lo que hizo fue agudizar la situación, pero no solamente agudizarla. Hay una situación que está latente. Lo que nos permitió fue visibilizarla a partir de los canales de comunicación que empezamos a explorar en el marco de la pandemia. Pues como tal, es bastante interesante escuchar sus diferentes opiniones y
desde sus diversas perspectivas en sus universidades como tal. En mi caso, en la Universidad Mariana, en realidad el diálogo con administrativos en la universidad se volvió mucho más abierto. Los estudiantes pudimos participar como tal en todos los planes y las estrategias que se desarrollaban a fin de hacer frente a esta situación, a esta coyuntura que estábamos atravesando, fue mucho más amplia. El uso de la tecnología y de las herramientas, pues, mejoró ese proceso y nos dio la posibilidad de adentrarnos más en las decisiones ya un tanto administrativas. Así pues, en la universidad se planteó la propuesta de, como tal, en el semestre que estamos cursando, se haga un descuento en el valor de la matrícula del 20%, el cual logramos conseguirlo. La parte administrativa de la universidad accedió y pues se realizó como tal ese descuento. Asimismo, el tema de bienestar universitario amplió mucho sus canales de comunicación y mejoró como tal el servicio. Al contrario de lo que comentaba una compañera, pues en nuestro caso mejoró. En la presencialidad, pues uno casi nunca utilizaba todos los beneficios que brindaba bienestar y pastoral universitario, mientras que cuando entramos a toda esta situación, eso incrementó, los canales se incrementaron, se creó un programa que se llama La U Te Acompaña en casa, y pues ahí en realidad se proponen diversas estrategias que lo que buscan es que los estudiantes se encuentren bien, que puedan continuar con sus estudios y de esta forma pues lograr la permanencia de los mismos en sus diferentes áreas de formación. Además, cuando apenas inició, todos los representantes de cada semestre del programa y como tal de la facultad lograron gestionar igual apoyos económicos para las personas pues que en esos momentos estaban pasando por dificultades económicas. Se ampliaron los bonos de alimentación y también el tema de la conectividad se soportó con la entrega de recargas a los estudiantes pues, que tenían dificultad en este espacio. Además se gestionó pues, la entrega o ayuda de computadores y de tablets a pues, estudiantes que no contaban con los recursos. De esta forma, pues la universidad lo que buscó es lograr la permanencia y hacer que toda esta experiencia pues se la lleve de la mejor manera y que los estudiantes como tal no pierdan la secuencia en sus estudios, continúen y pues como tal terminen el semestre que pasó de la mejor forma e inicien de la mejor manera. Muchas gracias. Yo, antes de pasar a la última pregunta ya para concluir, yo solo quisiera hacer una pregunta, no para que la contesten todos, sino por lo menos un par de ustedes. Es que escuchándolos me asalta la siguiente pregunta. Bueno, aquí en las universidades públicas dicen, Héctor, por ejemplo, que estuvo liderando lo de la matrícula cero, creo que Paula también. Bueno, que eso es importante, ¿sí? Y daba por ahí un dato tremendo y es en una universidad pública matrículas de 3 millones de pesos, imagínense ustedes, pues es una cifra altísima. Mientras que también se decía que, bueno, las universidades privadas, pues por muchas razones no pueden llegar a matrícula cero, pero están haciendo unos descuentos que finalmente no son descuentos o no se publicitan como debe ser o no se da la información, entonces la gente pues no puede usar esos beneficios porque no se entera siquiera, bueno, etcétera. Pero más allá de esto, yo quisiera preguntarles a ustedes, la educación como sistema público, ¿sí?
bien de universidad pública, bien de universidad privada, ¿ustedes se sienten contentos? ¿Ustedes sienten que este sistema educativo universitario, que es un servicio del Estado, ¿sí? Algunos lo presta el Estado, otros lo pagan ustedes. ¿Ustedes se sienten satisfechos? ¿Ustedes creen que ese es el sistema que ustedes necesitan? ¿O ustedes qué problemas serios ven allí en el sistema educativo? Que como decían casi todos, se están poniendo como más evidentes en esta pandemia. Creo que el sistema educativo actual no es el ideal, pero considerando todo lo que está pasando, pues es lo que hay, ¿no? Y de alguna forma como que todos se están esforzando porque sea de la mejor manera. Sin embargo, pues considero que se podría, después de que todo esto pase, no sabemos cuándo, utilizar todo lo aprendido y hacer como ya una mezcla de los dos sistemas que hemos conocido, ¿no? El tradicional, el que uno va a la clase magistral, en el salón, con los compañeros, el docente, y también utilizar el tema de la tecnología, de todas las plataformas digitales que hemos llegado a conocer, dada esta coyuntura. Yo creo que eso sería muy ideal y mejoraría bastantísimo toda la metodología de enseñanza y aprendizaje. Para mí sí hay algo, padre, que yo quisiera que se quedara para siempre en el sistema educativo, de la posibilidad de yo poder volver a ver las clases siempre que quiera, o poder conectarme desde donde sea a las clases, viéndole como el lado positivo. Por ejemplo, para mí, yo he tenido que sortear un reto durísimo, que es trabajar y estudiar a la vez. La virtualidad me llevó a aceptar el reto de trabajar tiempo completo. Entonces, mientras estoy en clase, estoy en otra reunión y estoy haciendo un trabajo en la universidad, por ejemplo. Entonces, obviamente eso reduce al 95% de la experiencia universitaria. En algún momento lo charlé con usted, padre, y no es lo óptimo, en lo más mínimo es lo óptimo, pero gracias a eso no he tenido o sea, siempre que, por ejemplo, me surge algo, no he tenido que faltar a ninguna clase, porque siempre la clase queda grabada y puedo volver a conectarme. Y sé que en mi situación estarán algunos otros compañeros que, bien sea que no estén trabajando, sino que, por ejemplo, ese día se les fue el internet, o ese día amanecieron deprimidos y no quisieron ir a clases, o ese día lo que sea, y otro día pueden adelantarse en las clases. Y entonces ahí la educación se convierte en algo que ya es más personal del estudiante, que yo recibo cuándo, dónde y cómo recibo mis clases, ¿sí? Ya no es una imposición de un horario, sino que yo como estudiante decido si participo directamente, interactúo directamente con el profesor, o la recibo otro día en mi finca, en Cartagena, donde sea, ¿sí? Pero yo sí quisiera, o sea, yo creo que esto es lo mejor que ha dejado la virtualidad, y me encanta y quisiera que continuara, pero sin duda, en muchos aspectos, pues no es lo más óptimo, pero me parece fenomenal en ese aspecto particular. En aras del tiempo, pues, adelante, Santi. Vale, no, yo aquí no puedo dejar de comentar. O sea, es evidente pues la diversidad de perspectivas que nos acompañan. Yo espero que para ustedes sea también enriquecedor ver perspectivas tan distintas a las de ustedes, no solo en cómo piensan, sino de dónde vienen, porque sirve como espejo, o al menos a mí me ha servido para eso oírles, así yo no haya hablado pues la gran cosa. Quisiera pues, ya para terminar, que habláramos de política, ¿cierto? Política pues entendida como la gestión de lo público, ¿cierto? Como cómo se gestiona, se administra lo común. Entonces, sí quisiera oírles un poco en la línea de los aprendizajes, de que esto ha sido para ciertas personas en determinados contextos una pausa que ha permitido reflexionar no solamente sobre la propia vida, sino también sobre lo que está bien y mal en la sociedad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido quisiera oírles sus ideas respecto al futuro, de carácter político. ¿Qué de lo que se aprendió durante la pandemia, ya sea por el confinamiento, por el encierro, por la lucha, porque el subsidio de la universidad privada no era tal? ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué claves políticas ven para salir de esta situación de manera mejor pues, de la que estamos? Si decíamos que la pandemia permitió ver las suturas de la sociedad,
que siempre las veíamos, pero ahora las vemos de manera mucho más dramática. ¿Cuáles serían como las claves políticas para ustedes que están jóvenes saliendo de la universidad apenas o en la mitad de la carrera? ¿Cuáles serían las claves de ese futuro? Yo quisiera iniciar allí. Bueno, pues lo que planteaba al principio. ¿Cuál es la visión y hacia dónde vamos? Seguramente lo que nos marca esta pandemia es que nosotros y nosotras tenemos que cambiar. Y de que debe iniciar a partir de la juventud. Y de que es la juventud la que debe asumir las riendas del país a partir de elementos básicos como defender la vida, como defender el territorio a partir de elementos que ayuden al medio ambiente, como defender la paz con elementos que impliquen de que salgamos de esa desigualdad a la cual nos han sometido, y que defendamos la democracia. ¿Por qué defender la democracia? Porque estamos ante un escenario donde básicamente el Ejecutivo se ha apropiado de todos los poderes. Y esto es complejísimo. Estamos en una situación donde todos estos cuatro elementos que les planteo están en peligro. ¿Y en peligro por qué? Porque nosotros estamos ante una realidad que se visibilizó, pero que viene históricamente mal gobernando. Frente a esa dinámica, pues quería plantearles una reflexión. Mientras muchos y muchas de pronto estamos pensando en que no nos podemos conectar a nuestra clase, otros y otras están en los territorios pendientes de que no los vayan a matar, o están en los barrios o en las periferias pendientes de que no vayan a por lo menos morir de hambre, ¿sí? Entonces, esto tiene que ampliarnos el espectro de una forma en que no solamente generemos empatía, sino que también entendamos de que la realidad de la gente va mucho más allá de solamente lo que nosotros estamos pasando día a día. Entonces, el punto es esto, hay que cambiar. Imagínense, en pleno confinamiento o en plena realidad del COVID-19, a nosotros y a nosotras nos tocó partir 10.000 personas desde acá, desde el departamento del Cauca, 10.000 personas indígenas, afros, campesinos y campesinas, estudiantes, juventudes, nos fuimos desde el departamento del Cauca hasta Bogotá, por una sencilla razón, porque no aguantamos de que esta cifra vaya aumentando. Es que hoy ya son 70 masacres en el 2020. Son más de 1.000 líderes y lideresas sociales, defensoras de derechos humanos asesinados desde el 2016. Y esto aumenta. Y hoy, de hecho, se presentó en el municipio de Argelia, Cauca, otro enfrentamiento que hasta el momento hay una persona pues que ha arrojado el tema de las organizaciones de derechos humanos frente a la denuncia, pero hoy también atentaron, por ejemplo, contra un vocero indígena y senador de la República, Feliciano Valencia. Entonces, la situación es muy compleja. Yo les invito a que tratemos de salir de ese espectro que de pronto es nuestra zona de confort y que tratemos de analizar qué es lo que está sucediendo en todos los territorios de Colombia. Como les planteo, mientras muchos y muchas estamos tratando de mantener la conexión en Internet, hay otros y otras que no quieren que por lo menos la conexión de la vida se les vaya. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Yo recibí hace una semana una amenaza de muerte y eso significó de que pues mi situación haya cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque no permitieron o no perciben de que una idea joven de alguna forma les invite a transformar, o de alguna forma les apele a la vida, al territorio, a la paz y a su defensa. Entonces, yo creo que debemos salir de esa zona de confort, a explorar, a reflexionar, pero sobre todo a repensar que esta dinámica de COVID-19 no solamente nos sirva en lo interno, sino también en eso externo y a vivir en colectivo, porque yo creo que viviendo en colectivo aprenderemos un poco más de qué es lo que sucede en este país. Muchísimas gracias. Gracias. Y complementando un poco lo que planteaba el compañero Hernán, creo que es fundamental que ese cambio y esa proyección que podamos hacer a futuro, teniendo en cuenta todo lo que hemos evidenciado en medio de la pandemia, se debe hacer mediante la organización de las personas. Y esto no solamente al interior de las universidades, sino también en los escenarios de comunidad, con los diferentes sectores de docentes, indígenas, que pues nos podemos notar que es uno de los sectores más organizados a nivel nacional.
pero creo que debe aterrizarse en los diferentes territorios y en las diferentes regiones, más allá de una organización a la que le ha cogido mucha gente de un partido político. Es una organización en diferentes escenarios, en diferentes gremios, no sé, en la Junta de Acción Comunal, en los escenarios en los que nos permita darnos cuenta que la defensa de la vida y la defensa del territorio no tiene por qué darse, por ejemplo, de manera individual, sino que son las colectividades también las que empiezan a conocer sus territorios, las que empiezan a hacer los cambios, a crecer políticamente, a evaluar qué es lo que está sucediendo, pues porque lo hemos podido notar. Ahora Santiago nos hacía, digamos, un poco el comentario, y es en términos políticos también de esa gestión pública, de todo, pues nos hemos dado cuenta que en este momento quienes están y quienes deberían suplir todo lo que ha venido sucediendo y todas las condiciones precarias por las que estamos pasando, no lo están haciendo, y que somos nosotros y nosotras en nuestras regiones, en nuestras comunidades, en nuestros territorios, quienes hemos logrado suplirlas, y que eso va a ser fundamental, podernos organizar, poder proyectar el país y saber cómo hacerlo. Y creo en este punto, para darnos el plus, teniendo en cuenta que creo que todas y todos somos universitarios, que las universidades juegan un papel fundamental en su proyección social y en el trabajo que va a desplegar de las universidades hacia los territorios. Porque, pues digamos, muchas veces las y los jóvenes somos quienes tenemos esa chispa de cambio y esa esperanza en medio de un montón de cosas, y tenemos que salir de esas cuatro paredes de la universidad hacia los territorios, no a cooptarle a la gente y a enseñarle cómo organizarse creyendo que nosotros sí lo sabemos hacer, sino a conocer esos territorios y a brindarles también herramientas y a obtener herramientas para fortalecer de manera conjunta el cambio que se pueda generar. Más allá de muchos años, saber proyectar cuáles son los cambios que podemos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Gracias, Paula. Bueno, primero que nada, quiero decir que muy políticamente, muy al fondo, me siento impedida como opinar por no formar parte como ciudadana del país, ¿sí? Siento que es algo que no me corresponde como tal, pero sí creo que podría decir como algunas cosas muy generales que creo que golpean a cualquier país del mundo y que en mi contexto nacional pues lo viví, ¿sí? Entonces, primero que nada, la polarización política mata, o sea, es algo que es terrible. Si como jóvenes, sobre todo, no nos acostumbramos como a pensar un poco más allá de lo que sale diciendo cualquier político en televisión y un discurso totalmente preparado para que le guste a la gente, no vamos a alcanzar absolutamente nada en ningún momento. Mientras la información sea un privilegio, no hay forma, no se puede. Mientras la información sea privilegio de unos pocos, mientras unos pocos puedan leer unos decretos de 80 páginas y que el que los explica con sus propios sesgos, entonces creo que es difícil avanzar. Eso como por un lado. Segundo, la participación ciudadana es clave. Sobre todo, pues, Colombia, un país que todavía, pues, con algunas dudas de algunas partes, pero todavía hay un ambiente democrático, al menos, a pesar de lo que hablan, pues, mucho, y también, pues, ahí tocaría verlo, el tema de los poderes, que en definitiva todavía hay unas trazas de democracia, y eso hay que protegerlo. Hay que protegerlo, y lo digo desde mi contexto de que no hay que dejar que eso se salga de las manos, porque después ni siquiera la participación ciudadana puede hacer algo. La otra parte, y en eso estoy súper de acuerdo con la compañera que me antecedió, era el tema del rol que cumplen las universidades como formadores y como personas sociales, o sea, como entidades sociales. Creo que es esencial que la formación social no sea solo como una opción. En el caso, por ejemplo, de la universidad, yo me he involucrado mucho con el centro pastoral, con diferentes actividades sociales que tiene el centro, con grupos estudiantiles. De hecho, soy coordinadora de un área que se llama Proyecto Social en el Grupo Estudiantil Desarrollo Empresarial Javeriano, y digamos que eso es algo que es muy personal. Tengo muchos compañeros que
que no tienen ni idea de que esas cosas pueden existir, de que hay formas de hacer y de tener un enfoque social en la vida. Y creo que es clave como ese rol que cumplen los profesores y pues en general los trabajadores de la universidad en formar profesionales empáticos, profesionales con una ética profesional, profesionales con un enfoque social de la vida. Eso creo que nos hace un poco falta, porque, y sobre todo lo digo desde la universidad privada, creo que nos solemos tapar como con un velito todas esas desigualdades, todos esos problemas sociales y que nos pegan en la cara. O sea, cuando venimos a ver ya es como, pucha, ¿qué pasó aquí? No me había dado cuenta de esto. Y ese es como uno de los resultados de la cantidad de privilegios que solemos tener y no los vemos en un principio. Digamos que cada día nos sensibilizamos un poco más y la pandemia lo ha hecho. Lo hicieron las manifestaciones de noviembre que se hicieron, por ejemplo, al frente de la universidad. Digamos que la Javeriana se solidarizó muchísimo con esa protesta social y estuvieron ahí súper involucrados, pero aún hoy hay personas que están en contra y con unos argumentos que no son los correctos. Creo que ese es el punto y por eso hago énfasis en la información. La información tiene que ser, sé que es imposible, pero tiene que ser lo más imparcial que se pueda. Y uno tiene que documentarse de ambos lados para poder elegir un poco cuál es el lado que beneficia más a las personas y que al mismo tiempo mantiene el equilibrio social y intenta como reducir esas brechas a la que al parecer nos hemos acostumbrado y hemos normalizado a través de las décadas. Entonces, creo que ahí está como la cosa. Mirando todo esto, de lo que hablábamos sobre lo político, yo creo que nosotros como jóvenes tenemos que tomar conciencia de nuestro contexto, de nuestra sociedad y por lo que estamos pasando, ¿cierto? Por todas esas realidades sociales, como decía el compañero Hernández ahorita mismo, ¿sí? Para todos no es la misma situación. Hay personas que viven en situaciones más precarias que otros. Entonces, es como mirar la situación en la que nosotros vivimos y como jóvenes que estamos universitarios, estamos estudiando, interesarnos por este tema de la política, interesarnos por la investigación. Aquí me gustaría citar a Paulo Freire, ¿cierto? Con lo que es la educación liberadora, con ese proceso de renovación de las condiciones, con ese proceso de pensamiento crítico que nos permite a nosotros edificar y buscar la manera de crear, no quedarnos con lo que nos dicen, ¿sí? O sea, ya es algo que ya está dicho, está hecho, como hablamos ahorita sobre el método de educación, ¿cierto? En el tema anterior, la pregunta anterior. Es nosotros como estudiantes también plantearnos esa construcción de conocimiento, es criticarnos a nosotros mismos por una crítica constructiva que nos permita darle otra mirada a nuestro país, nos permita darle otra mirada a nosotros mismos, peñiscarnos, quedarnos quietos frente a las situaciones que pasamos día a día. Es que es una situación que vive el país y desde mucho tiempo, no es desde ahora. Entonces yo creo que la culpa, a veces le echamos la culpa a los políticos, que a los gobernantes, que a los lineamientos, pero la culpa la tiene el mismo ser humano. Somos nosotros mismos que permitimos que pase todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, es como eso. Yo creo que si nosotros nos empoderamos, si buscamos alternativas de solución a nuestras realidades, si no nos quedamos solamente con lo que nos da, sino que lo que construimos, nuevos conocimientos, si le aportamos lo que es la educación liberadora, ¿sí? Ese proceso de la condición social del individuo, considerando el sujeto como un pensador crítico, reflexivo de nuestra realidad en la que vivimos, ¿sí? Es buscar esa transformación, buscar la transformación, darnos cuenta que algo está mal. ¿En qué estamos fallando? Es la pregunta. ¿Por qué si lo estamos educando cada día más, si la educación tiene que cambiar, si estamos nosotros como jóvenes iniciando, queremos cambiar el mundo? ¿Qué está pasando? ¿En qué fallamos? Entonces es como eso. Yo lo que invito a todos los que estamos aquí es que pensemos qué está pasando en nuestra Colombia, qué está pasando con las políticas públicas, con todo lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Qué nos está pasando? No es echarle la culpa al uno, la culpa al otro.
Nosotros mismos en nuestras casas podemos construir paz, como decía el compañero Hernández. Podemos aportarle a la construcción de paz, evitando los conflictos, porque los conflictos, o sea, cuando hablamos de paz, no es la ausencia de conflictos armados ni de la guerra. Eso va más allá. Acarrea un sinnúmero de situaciones. El respeto de los derechos humanos, la justicia. Entonces, eso. Sí, yo sí doy muchísimas gracias por este espacio, por permitir escuchar a nuestros compañeros, por permitir que nos expresáramos, ¿sí? Mostráramos todo lo que estamos sintiendo. La verdad es que yo soy muy ajena a lo que es la política. Y me alejo un poco porque me gusta más accionar que tanta palabrería. Que todo el mundo se queja, todo el mundo habla, pero nadie acciona. ¿Sí? ¿Dónde está el botón que tenemos que usar para que esto cambie? Es que somos nosotros en nuestro país que estamos mal. Porque, como dicen por allí, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Yo leí esta frase y me llama mucho la atención y es verdad. Por ejemplo, ahí está el padre, en el lugar donde está bien tranquilo, el contexto, quizás su contexto y la realidad es que esté viviendo no son las mismas que vimos en el Chocó, no sean las mismas que vivían en otros pueblos, que ni siquiera hay energía, ni siquiera hay internet. Entonces, es eso, tenemos que pensar en la sociedad como un conjunto, no solamente como unos pocos. Gracias, Harlet. Para finalizar, yo suelo en mis clases hacerles preguntas a quemarropa a los estudiantes con respuestas de una frase o de una palabra. ¿Qué es para ustedes la democracia? El poder soñar en voz alta. Muy bien. Y que no lo maten a uno por eso, ¿verdad? Sonará cliché, pero creo que es la voz de la gente y es clave. Si no hay voz, nada. Las libertades de los pueblos, eso para mí es la democracia, el elegir y ser elegido. No, pues yo creería que es la participación multicultural, no solamente en términos electorales, sino la construcción colectiva, desde lo que te puedas imaginar y desde las realidades más concretas. Concuerdo con mi compañera y justo la palabra que iba a decir y que creo que de alguna forma debe ser la democracia es participar activamente. Participar y que no lo maten a uno por eso, ¿verdad? Esa es como la paradoja de la democracia, y sobre todo de una democracia tan precaria como en nuestro país, donde está constitucionalizado el derecho a participar, donde inclusive los ciudadanos tienen obligación de participar, ¿sí? Pero cuando se hace, cuando tratan de organizarse, lo matan. Ese es. Yo creo que no se puede quedar únicamente en participar, porque el participar es retórico, sino que existe esa potencialidad de verdadera, de influir. Porque es que si simplemente abrimos espacios para que nos escuchen la ciudadanía en un ejercicio vertical Estado-ciudadanía, pues nos quedamos en las mismas, y eso no es democracia. Democracia tiene que ser la capacidad de yo poder formar parte de la toma de decisiones. Sí. Claro, así como lo plantea Andrés, es que dicen el derecho de los pueblos, la democracia es el derecho de los pueblos. Entonces, es eso, participar en la toma de decisiones y no sentir miedo de que cuando participemos nos maten. Lo que pasa con nuestros líderes sociales. Es lamentable son esos hechos. La verdad que da miedo uno alzar la voz, tomar el mando. ¿Miedo por qué? Porque nos quitan nuestra vida. Un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Quisiera ya, como para terminar, a propósito de qué es la democracia, sí quiero dar mi opinión. Yo creo que todas y todos dijeron aspectos de la democracia, pero para mí el fundamental, y eso es lo que revela la pandemia, es que la democracia solo es real si hay derechos sociales, ¿cierto? No es simplemente una cosa procedimental, tampoco es la cosa abstracta de decidir, sino tiene que ser como ese motor que irradia justicia, igualdad en todos los ámbitos de la vida, no solo en el político, sino en el cultural, en el económico. Si no, es un cascarón vacío, ¿cierto? Y ahí sí la aparente libertad e igualdad ante la ley no es sino la libertad de morirse de hambre, y la igualdad ante la ley no es sino la consagración de la desigualdad. De hecho,
que es también lo que vivimos acá, pues por estas diferentes perspectivas. Entonces el hecho democrático tiene que tender a disolver asimetrías, construir la igualdad, llegar a la economía, ¿cierto? No sabemos cómo, ahorita Sofi ponía el debate de la polarización, eso no sabemos cómo, pero el proyecto democrático tiene que ser derechos sociales, porque solo con condiciones materiales la gente puede ser libre, si no la gente no es libre. Bueno, pues ha llegado el momento de concluir, nos pasamos ampliamente del tiempo, pero valió la pena. Ha sido una conversación muy agradable. Yo encantado en conocerles. Muchas gracias y buena noche.